Hola, buenas tardes a quienes nos acompañan. El día de hoy tenemos el gusto de estar acompañadas por la doctora Pascal Villegas, la doctora Ana Cervera, presidenta de la AMEC, y bueno, la doctora Pascal nos impartirá el día de hoy la conferencia Cónsules extranjeros en la península de Yucatán, misión, visión e intereses personales, siglo XIX. Bienvenidas a ambas. Me voy a permitir presentar brevemente a nuestra invitada antes de darle la palabra. Y también aprovecho para recordar que esta conferencia forma parte de un ciclo que estamos realizando en una colaboración con la MEC, el Seminario de Estudios Regionales de la Península de Yucatán, con sede en el Colegio de Michoacán, la Red Iberoamericana de Historiadoras y, por supuesto, con el respaldo que nos brinda la Universidad de Sonora. Como parte del seminario CERPI, esta conferencia forma parte del capítulo Yucatán. La doctora Pascal Villegas es doctora en estudios sobre América Latina por la Universidad de Toulouse, Francia. Desde el 2010 es profesora investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, donde se dedica a la docencia en la licenciatura de Historia y a la investigación. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La relación entre los aztecas y los mayas, del 2012, Del puerto de Marsella a las casas de Campeche, El comercio de las tejas de barro, 1852-1932, del 2014, La Laguna, El Carmen, una isla colocada tan cerca de la acción del gobierno imperial, en coautoría con Rosa Torras Congala, publicado por la UNAM en 2018, Yucatán en la correspondencia consular de Francia en Campeche, 1832-1850. Ni siquiera voy a intentar pronunciar eso, perdón. Que supongo que es la editorial francesa, el Instituto Mora y el Colegio de San Nicolás, Michoacán, en 2022. Sus líneas de investigación giran en torno al comercio colonial y decimonónico en Yucatán, el palo de tinte, el contrabando y la presencia consular en la península de Yucatán. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y del Comité Organizador del Congreso Internacional Los Investigadores de la Cultura Maya. Desde el 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Bueno, pues sin más, le damos la palabra y bueno, ya al finalizar, pues podemos platicar un poco sobre esta conferencia. Bienvenida, Pascal. Bienvenida, Ana. Gracias nuevamente por aceptar estar aquí y por su entusiasmo en participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, doctora Leonor, y gracias, doctora Ana, por estas gestiones y permitir la divulgación de esta investigación. Voy a compartir con ustedes este pequeño PowerPoint para tener así una presentación más dinámica. Y nos vamos en el espacio-tiempo. Nos vamos a la península de Yucatán cuando no existían los estados, las divisiones estatales entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán, y la capital administrativa era Mérida, y existían 4 puertos abiertos a la navegación extranjera, que era Campeche, Cizal, El Carmen y Bacalar. Bien, una vez que los países amigos firman el tratado con este México independiente, van enviando paulatinamente sus ministros plenipotenciarios a la capital de México, que son las primeras embajadas. Se abren en esa capital, y cuando van creciendo los intereses económicos de estas naciones hacia México, pues van abriendo a lo largo y ancho del territorio mexicano legaciones en donde van enviando sus cónsules. En el caso de la península, Campeche fue el puerto por excelencia durante la época colonial, y por ende empezaron a llegar los primeros cónsules en el puerto de Campeche, y luego llegaron en el Carmen y finalmente en Cizal. En Bacalar
no, nunca han llegado, nunca se abrió legaciones en esta primera mitad del siglo XIX, y vemos que, que la legación de los Estados Unidos ya en 1819, es decir, antes de la firma, o sea, antes de la independencia de México, ya tenía un agente consular. ¿Cuál es la diferencia entre un agente consular y un cónsul? Pues el agente consular no estaba avalado por el presidente de México a través de un exequatur, ahorita lo vamos a ver, y no tenía el respaldo de las autoridades locales, cosa que se difiere de un cónsul. Bien. A lo largo de esta primera mitad del siglo XIX, entonces llegan esos cónsules, se instalan en Campeche y empiezan a enviar correspondencia, algunos más frecuentes que otros, a sus respectivos ministros de extranjeros, ministros de exteriores en las capitales de sus naciones que estaban representando. Ahorita tenemos la lista de los Estados Unidos. Lo que vienen en rojo, y lo veremos un poquitito más adelante, son los que yo he llamado los cónsules improvisados, esos cónsules que no fueron, que ya vivían in situ en esos puertos y que fueron mandatados mandatados por el presidente de esos países para representarlos en esta legación. Entonces aquí tenemos el listado de los de Estados Unidos, tenemos también a Francia, en donde hubo tanto en Campeche como en Carmen, en su representación de viscónsul, hubo también Bélgica, también en Campeche y en el Carmen. En España, posterior, claro, a 1836, empezaron a llegar, bueno, el primero llegó y luego los que están en rojo pues ya estaban viviendo ahí en esos puertos. España, Gran Bretaña, en Carmen solamente, en Campeche no hubo representantes ingleses. Luego las ciudades asiáticas como Bremen, Hamburgo, antes de la unificación de Alemania. Bien, lo que les decía es que cómo era esas nominaciones, pues es a través de unas redes comerciales, porque lo primero que pedían eran que fueran comerciantes, que estuvieran inmiscuidos en esas redes de comercio, y el presidente, en este caso, ahí tenemos el ejemplo del cónsul Langdon en Carmen. Aquí tenemos la nominación por parte del presidente de los Estados Unidos, que le da esta comisión a esta persona, y después el presidente de México tenía que aceptar esta candidatura a través de un exequatur. Me parece que hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿no? O sea, se comisiona y luego el presidente del país tiene que avalar esta nominación. En el caso de la historia diplomática de Yucatán, solamente una vez el presidente López de Santana había rechazado la nominación de un estadounidense, Almy, porque este señor tenía antecedentes y había participado en algunos problemas que hubo en el norte de México y ya estaba como fichado, y entonces ahí fue la única vez que hubo un rechazo por parte del presidente mexicano que fuera un cónsul en especial. ¿Cuál era el papel de un cónsul? Bueno, lo primero era, claro, incentivar las relaciones comerciales. O sea, era qué me está aportando esta región para mis comerciantes en mi país, y era motivar esas relaciones y qué hay en mi país que pueda interesar a esos comerciantes. Eso era lo primordial. Eso después, hoy en día, esa parte se ha desaparecido. También tenemos la protección de la navegación y del comercio de la nación que representaba. Asistían a los marineros, es decir, que en caso de un naufragio, el cónsul debía de pagarles la repatriación a esa tripulación, al igual que asistir a sus connacionales que residía dentro de su jurisdicción. Cuando hablo de la apertura de la legación de algún país en Campeche o en Carmen,
tenemos que tener en cuenta que ellos tenían una jurisdicción a nivel peninsular. Es decir, que cualquier problema, cualquier naufragio, cualquier legalización de documentos que sucedía, vamos a imaginar, en Valladolid o un naufragio en Cancún, ellos tenían esta jurisdicción peninsular. También expedían las famosas cartas de seguridad que hoy se llaman visa, legalizaban documentos, por ejemplo, si había un conciudadanos que se casaba o que morían, tenían que notificar y legalizar todos esos documentos, vigilaban el cumplimiento de los tratados de comercio para efectivamente averiguar que el país que representaban no les estaban afectando, y lo más importante era el envío de información sobre las condiciones sociales, políticas y económicas. Y ahí es cuando ya empezamos a ver cosas bastante interesantes en estos cónsules que yo cito como cónsules improvisados, que es los que aparecieron en rojo, y los que fueron mandatados, sobre todo en aquel entonces. Francia era el único país que contaba con un cuerpo diplomático profesional, que habían seguido una escuela profesional, que hablaban varios idiomas, que existía una carrera diplomática y que obviamente mejor hacía su trabajo y mejores legaciones tenía, ¿no? Entonces había pues cierto interés para hacer bien el trabajo, y entonces este envío de información, algunos jamás van a enviar nada, y otros van a ser bastante asiduos, como lo vamos a ver más adelante con Requena. Esos son ejemplos de carta de seguridad, donde aparece el apellido y el nombre, hay cierta descripción física de dónde era originario y dónde está viviendo en la actualidad, que es un papel que ya se estaba volviendo obligatorio. ¿Qué es lo que encontramos en medio de esas cartas consulares? Vamos a encontrar, por ejemplo, movimientos marítimos, que a veces cuando trabajamos con el Fondo Movimiento Marítimo del Archivo General de la Nación, no encontramos todos esos expedientes. Algunos, a veces faltan meses y meses de esos movimientos. Pues, por ejemplo, ahí, pues como tenía la obligación de mandar información, a veces tenemos tanto el movimiento marítimo en general, es decir, de todos los pabellones extranjeros, o algunos se limitaban solamente a mandar los barcos de la nación que representaban. Otra cosa que podemos encontrar en medio de las cartas son recortes de periódicos. Algunos ya ni siquiera ya los encontramos en hemerotecas, sino que ahí están varios ejemplares. También encontramos traducciones de papeles oficiales, de decretos, y finalmente cartas codificadas. ¿Por qué? Porque en el caso de Francia, muy pocos barcos hacían el trayecto directo, hacían escala muchísimas veces en Nueva Orleans, y el cónsul francés se quejaba, más bien temía que sus cartas fueran abiertas y leídas, y ahí, por ejemplo, está hablando del gobernador de Yucatán, el general del Toro, y por eso pues ahí aparecen sus cartas codificadas, que eran solamente números, y me imagino que llegando al ministerio, pues ellos tenían la facultad de descodificarlas. ¿Qué tipo de información enviaban a sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores? Vamos a encontrar, la mayoría era de orden económico, justamente para incentivar estas relaciones comerciales. Y también encontramos de orden político. Y ahí también depende de quién está escribiendo. Entonces, en el caso de la legación francesa, y también del primer cónsul norteamericano que llegó y que se quedó 10 años en Campeche, Henri Perrin, fueron bastante críticos, muy analíticos. No eran solamente descriptivos, sino que hay un análisis atrás de esta información. Por ejemplo,
Faramón, el cónsul, que son los nombres que aparecen ahí, Dauterive, Faramón y Lené de Villevet, que fueron los tres cónsules de Francia de 1832 a 1850, que fue el tiempo que estuvo abierta la legación en Campeche. Son los apellidos de estos cónsules. Por ejemplo, Faramón en 1837, es decir, 10 años antes de la guerra de castas, él ya estaba diciendo que si no cambiaba la situación de los indígenas y que si seguían pagando esas subvenciones tan fuertes, en algún momento se iban a rebelar y podía ser hasta la exterminación de los blancos, ¿no? O sea, tenían realmente una apertura, un análisis y se refleja en esas cartas. Entonces tenemos a esos cónsules funcionarios que finalmente no temían hablar, criticar y analizar la situación en la que estaban viviendo, y por otra parte esos famosos cónsules improvisados que eran comerciantes pudientes que vivían in situ en Carmen o en Campeche o en Cizal, que formaban parte de este gremio, que estaban casados entre sí y que a través de sus relaciones habían sido propulsado como cónsul de un país. Y ahí la información cambia diametralmente, ¿no? Por ejemplo, en las cartas consulares de Francia y de este norteamericano, que el pobre pues la pasó bastante mal porque, como diríamos hoy en día, se la pasaba haciendo periodicazos, se la pasaba mandando a los periódicos de Estados Unidos cómo era la situación, cómo era la corrupción, el abuso del juez, sobre todo del juez Diego de Santa Cruz, de las autoridades portuarias, el contrabando, y eso también se refleja en las cartas consulares de Francia. Pero pues Francia le apostaba más a la diplomacia y pues no era tan abierta a sus críticas, ¿no? Entonces, más de una vez, el pobre Perín se tuvo que refugiar a Tabasco o refugiar a la casa del cónsul de Francia porque ya lo estaban persiguiendo y ya temía realmente por su vida, ¿no? Entonces, hay casos de contrabando en este archivo que a mí me encanta, el archivo de la Casa de la Cultura Jurídica. Ahí están los casos penales por contrabando, más de 800 casos que ahorita son con los que estoy trabajando, y efectivamente pues es un contrabando que es pernicioso, es las leyes, las autoridades del tribunal pues las interpretaban como ellos querían, y existía realmente una forma de poder hacer entrar mercancías, sobre todo de Cuba, de La Habana, por ende prohibido por ser español, y la manera que habían encontrado este gremio de comerciantes y sobre todo el famoso gobernador Toro, era que habían nacionalizado barcos, o sea, que los barcos nacionales los habían mandado una flota que pertenecía a los consignatarios de ese gremio muy cerrado a Nueva Orleans para nacionalizarlos estadounidenses. De ahí se pasaban a La Habana, recogían mercancía española, se regresaban a puertos chiquitos de Móvil, Apalachicola, Pensacola, falsificaban los manifiestos y aparecía como mercancía inglesa o francesa. Entonces, pues se hicieron, dice el cónsul francés que la fortuna del gobernador del Toro se hizo a través de este comercio triangular, comercio que a partir de 1830, no comercio, contrabando, que empieza a decaer posterior a 1836, cuando pues ya se firma el tratado y se permite la introducción de la mercancía proveniente de La Habana. ¿Qué más vamos a tener? Decretos
decretos que nos llaman mucho la atención porque aparecen como casos aislados en los archivos. De repente sabemos que, bueno, en 1835 hubo un decreto presidencial, decidieron cerrar el puerto del Carmen, tan tan. Pero atrás de, o sea, gracias a las cartas podemos conocer los pormenores de por qué de repente el Carmen, que tenía las condiciones muy amplias para hacer, bueno, de hecho en el 35 ya era una competencia muy fuerte al puerto de Campeche, porque en Carmen, por sus inmediaciones con la laguna de términos, donde cortaban este famoso palo de tinte, pues ahí todos los barcos extranjeros empezaron a llegar con más frecuencia en el Carmen que en Campeche. Y entonces en Campeche los comerciantes empezaron a quejarse en México, y hubo dos diputados campechanos que formaban parte ahí que representaban como a través de de ser diputado en México, tuvieron una influencia y pudieron justamente permitir que se hiciera este decreto de cierre para que los barcos pudieran regresar a Campeche y dejaran de ir al Carmen. Cosa que no sucedió porque durante este lapso de este cierre de puerto, pues no llegó la cantidad de barcos extranjeros en Campeche, y de hecho siguieron llegando al Carmen de forma por contrabando, ¿no? Este decreto duró 2 años y luego con la influencia de los cónsules se volvió a abrir, luego se volvió a cerrar en 1850 por el mismo motivo, pero ahí fue que hubo el superincendio del Carmen, todo se quemó y finalmente volvieron a abrir precipitadamente en 1850, ¿no? Unos pocos meses después. ¿Qué más encontramos en esas cartas? Informaciones de índole político, hasta hay el carácter de algunos personajes como Barbachano, como Méndez o como el propio Toro, ¿no? Uno era muy colérico, el otro era traicionero, el otro, en fin, o sea, son pues definiciones de personajes que nosotros los vemos en escritos como protagonistas de acontecimientos históricos, pero pues también eran hombres de carne y hueso, y ellos estaban viviendo y tratando con ellos en el día a día. Bien, si nos enfocamos en qué era en la región el producto estrella, pues fue el palo de tinte. El palo de tinte es un árbol que crece en regiones, generalmente en todo el litoral de Yucatán, y que fue, ya desde la época prehispánica lo utilizaban, y que fue el bocanada económico a partir del siglo XVI, cuando un encomendero que estaba observando a los indígenas se dio cuenta que este árbol podía servir de alguna forma pues de sustento económico para Yucatán. Y en el siglo XIX, pues va a ser yo diría, una exportación exponencial como nunca antes de este palo de tinte, que permitía justamente la elaboración del tinte en los paños de Europa, de esos. Entonces, ¿cómo se era? Bueno, es muy sencillo. Aquí tenemos el árbol cortado, lo astillaban y podía ir desde un negro muy intenso hasta un azul, violeta y rojo, ¿no? Y eso era todo alrededor de la laguna de términos, pues era el lugar predilecto de este palo de tinte, y obviamente, como les decía hace rato, por las inmediaciones de la laguna, y aquí está la isla del Carmen, los barcos venían pues a cargar esos palos de lastre, y los llevaban a los diferentes puertos de Europa. Lo maravilloso de las cartas es que, por ejemplo, tenemos a este cónsul que representaba a Bélgica, Requena. Pedro Requena era de aquí, provenía de una familia militar, y yo creo que su formación fue militar porque
era muy estricto, era muy detallado en sus cartas. Bueno, cuando digo detallado es solamente un detalle económico. O sea, nunca va a estar criticando o poniendo en tela de juicio alguna decisión política porque él mismo estaba inmiscuido en este gremio. Entonces, gracias a él podemos tener la exportación que ahí convertía en toneladas, pero aparecían en quintales, del palo de tinte desde 1847, que es cuando él lo nombran cónsul de Bélgica, hasta 1874. Hay una laguna, bueno, vemos ahí que pues más de 500,000 toneladas de palo de tinte se fueron a los diferentes puertos y no solamente nos daba año tras año cuántos quintales salían, sino también la nacionalidad de los barcos que entraban y que salían del Carmen, ¿no? Entonces tenemos franceses, ingleses, norteamericanos, daneses, hamburgueses, esas ciudades asiáticas, prusianos, españoles, suecos, nacionales, y vemos que lo que pasa es que en esa primera mitad del siglo XIX, el comercio externo es básicamente con pabellones norteamericanos e ingleses, y a partir de la segunda mitad del siglo XIX ya empieza a ser pues casi Francia aparece como el primer país que importa palo de tinte proveniente del Carmen. Y es también cuando empiezan a llegar esas primeras tejas de Marsella, que como sabemos los que vivimos aquí en Yucatán, estuvieron presentes en todas las techumbres, en todo el litoral de Yucatán y también en las casas, en las haciendas, ¿no? ¿Cuál era también el destino del palo de tinte? Igual Requena nos dice no solamente cuántas toneladas salían, sino también hacia dónde iba. Y el puerto donde llegó más palo fue Marsella, seguido por Hamburgo. Bien, igual Requena nos pone el nombre de los famosos consignatarios que exportaban este palo de tinte. Y ahí la investigación empieza a tener otro giro, es decir, que yo al principio me interesé por esas cartas consulares porque en aquel entonces tenía un proyecto sobre el palo de tinte y estaba buscando como fuentes paralelas, ¿no? Y fue cuando descubrí ese maravilloso epistolario diplomático, pero una cosa me estuvo llevando a la otra. Del palo de tinte me llevó a los cónsules y esos cónsules ya me están llevando hacia quiénes eran, más bien la parte social. Entonces tenemos, por ejemplo, a este Gutiérrez y compañía, a este Anizán, a este, a ver, permíteme, Roura, bueno, creo que se desfasó, pero fueron también cónsules. Es decir, que eran comerciantes, eran consignatarios, eran propietarios de barcos, también eran prestamistas. Se metieron a la cuestión de los cónsules, del consulado, es decir, que ya habían extendido sus influencias más allá de la región. También eran propietarios de muchos ranchos y muchas haciendas alrededor de las lagunas. Ahí Anizán, por ejemplo, Benito Anizán, que su hermano Francisco Anizán fue vizcónsul de Francia en el Carmen, y ellos tenían muchas propiedades de palo de tinte. Hemos encontrado algunas fichas de moneda de sus ranchos donde
pues sus trabajadores tenían que ir a comprar en esas tiendas de raya, y también él se metió en la fabricación de tejas, ¿no? Entonces, atrás vemos, nos dice, en vez de que está fabricado en Marsella, sino más bien que él, a Nissan, fue uno de los, no fue nada competitivo con lo que los millones de tejas que llegaron aquí, pero pues también se inmiscuyó en la cuestión de las tejas, ¿no? Pero a lo que voy es que esos consignatarios tenían el control de absolutamente toda la cuestión comercial, desde el producto base hasta la exportación en el extranjero. Y el otro paso fue que todos estaban interconectados a través de lazos familiares. Si no estaban casados entre ellos, tenían sus hijos o eran en algún momento padrinos de las familias, de las otras personas, ¿no? Aquí es general, es de la península y son gráficas muy burdas, pero muy visuales. Y aquí tenemos el parentesco entre los cónsules improvisados del Carmen en específico. Y como ven, los que están en el centro son justamente estos cónsules que fueron nominados, comisionados in situ, y todos los que están en la parte, la columna que no tiene ningún lazo, son cónsules que fueron nombrados, por ejemplo, los estadounidenses, los nombraban, llegaban aquí, se quedaban un mes y se regresaban. O de plano no hacían el viaje. O sea, yo creo que entre el momento en que los habían seleccionado para venir aquí, y yo creo que hacían como investigación antes de partir, preferían ni siquiera hacer el viaje. Entonces yo no sé si porque pues no hablaban español o porque pues también no estaban dentro de este grupo muy cerrado y preferían no ni siquiera hacer la mudanza, ¿no? Y les digo, cuando llegaron algunos, se quedaban un mes, 2 meses, 3 meses y ya se regresaban. Entonces ni siquiera ellos aparecen en estas redes de parentesco. Bien, y entonces en conclusión, pues las cartas consulares son muy ricas en información, sobre todo si estamos buscando, si estamos trabajando con historia económica, porque van complementando otras fuentes de archivo. En el caso de aquí, de la región, pues es el palo de tinte, que era la única mercancía que después fue reemplazada por el chicle. A finales del siglo XIX, ya cuando ya los tintes empezaron a ser sintéticos y que los barcos empezaron, o sea, toda la flota pasó de vela a vapor, pues era ya un flete que se tenía que pagar, entonces esta mercancía llegaba con un costo extra y pues decayó, ¿no? Entonces fue reemplazada por el chicle en la región. Lo que nunca vamos a encontrar en esas cartas es los usos y costumbres de la población. No vamos a encontrar datos etnohistóricos o etnográficos, cómo vivía la gente, solamente esas pequeñas líneas, ¿no? Como les decía hace rato, de Faramón, que decía que, ojo, hay que tener cuidado de no estar maltratando tanto a los indígenas. Yo creo que esta información de costumbres propia a la población local seguramente estaban más en sus cartas privadas y no las vamos a encontrar en cartas pues tan profesional, ¿no? Que estaba dirigido a un ministerio. Y lo que vemos ahora es esas redes de comerciantes pudientes que tenían el control de absolutamente todo y que eran un grupo extremadamente cerrado, que se protegían con redes de parentescos muy fuerte, y de hecho hay algunos apellidos que hasta la fecha siguen siendo presentes en la cuestión pues de la política regional, ¿no? Bueno, pues aquí termino. Muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto contesto.
y gracias. Ay, creo que estoy. Ay. Muchísimas gracias. Mi micrófono sí. Muchísimas gracias, Pascal, por esta conferencia tan interesante, porque justo a veces uno se encuentra en el archivo estos documentos que como no están vinculados a algún tema de trabajo, pues más bien nos producen extrañeza y como que, ¿qué serán? Y creo que esta charla despierta mucha curiosidad, ¿no? Como en acercarse a toda esta información que podemos encontrar en ellos, ¿no? Entonces, la verdad, ha sido algo, pues, muy, bueno, muy interesante para mí, seguramente para las otras personas que han estado escuchando esta charla. Y bueno, pues primero quisiera, antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, y por supuesto recordándole a quienes han seguido la transmisión que pueden dejarnos las preguntas, comentarios en las redes sociales y se las haremos llegar a la doctora Pascal, darle la palabra a la doctora Ana para ver si ella tuviera algún comentario. Muchas gracias. Tenemos aquí a la doctora Tere que se me ha adelantado un poquito con la pregunta, que además es justamente por ahí va también mi idea, lo que había preguntado, o sea, lo que quería preguntar, ¿qué representaciones del otro, ya sea del indígena, del mestizo o del gobierno local, se construyen en las cartas consulares francesas desde Yucatán? Y cómo estas representaciones contribuyen a sostener una narrativa de superioridad civilizatoria, ¿no? en Europa. De una narrativa de superioridad civilizatoria europea. Adelante, Pascal, si quieres responder. Sí, efectivamente, la representación del otro, mira, como les decía hace rato, no vamos a encontrar descripciones de usos y costumbres, pero sí está siempre esta dicotomía entre la civilización y lo bárbaro. Y más que en la correspondencia de Francia, también la vamos a ver mucho en la correspondencia de este norteamericano Perrin, que finalmente él no ayuda mucho a tener no ayuda mucho a los Estados Unidos a tener una visión muy positiva de México. Lo que estoy viendo es que en México, es que en aquel entonces los Estados Unidos no tienen un interés por la región del Carmen. Los que sí están bien preocupados son los franceses, pero no hacia los norteamericanos, sino hacia los ingleses, que son pues, sus enemigos, ¿no? Y que están ahí cerquitita, allá en Belice, y que siempre hay que vigilar, porque dicen, ahí son los chismes, y que son informaciones completamente aisladas que no he podido confirmar en otras fuentes. Por ejemplo, dice el cónsul francés que llegó el ministro plenipotenciario de Inglaterra a Mérida, que tuvo una cena con el gobernador, y que ya estaba diciendo que Yucatán, Tabasco y Chiapas había sido hipotecado a Inglaterra porque México no estaba pagando la deuda. Entonces, como que Francia dijo, ay, a ver, ¿qué es esto de que entonces en cualquier momento Yucatán podía caer entre las manos de la corona británica? Pero efectivamente, si regresamos a esta visión, sí existe la civilización, los bárbaros, y más cuando critican y que ven la corrupción. Cuando hacen referencia al contrabando y a la corrupción y cómo es posible que existiendo leyes, el juez pudiera inventar o pudiera ser tan corrupto, y eso sí es cuando se remarca, ¿no? Esta diferencia, ¿no? De que pues estamos entre un pueblo que todavía no está muy civilizado.
Muchas gracias, Oscar. Bueno, yo retomando eso y justamente pensando, pues bueno, toda esta idea que se vincula con mi propio trabajo, ¿no? Esta dimensión del otro y de la civilización, pero también, pues estamos viendo una gran cantidad de recursos naturales. Creo que tus gráficas son, o sea, en específico tú presentaste el palo de tinte, pero pues tus gráficas son contundentes, o sea, la gran cantidad de maderas y de recursos naturales eh, que están circulando por esta zona, que contrasta, por un lado, con la idea del vacío, o sea, y contrasta también con esta retórica de pobreza sobre la península, ¿no? O sea, estamos viendo que los números no nos cuadran, o sea, en esta retórica, y es bien interesante porque cómo esto se ve reflejado o aparece de alguna manera en relación consular. Bueno, la cuestión del vacío no viene. Ellos están viviendo en Campeche o están viviendo en el Carmen y no están, o sea, ellos, más bien, la cuestión del vacío aparece cuando, y eso lo ha trabajado la doctora Rosa, cuando esos carmelitas empiezan a ver que en esta región de la laguna de Términos, donde aparece como vacío o inhabitado, en realidad es el primer paso para colonizar, ¿no? Ahí no hay nadie, más bien, ahí no hay nadie que me pueda presentar títulos de propiedad, entonces ya puedo ir yo a buscar esos terrenos baldíos, para poder colonizar, para poder adquirir esas tierras repletas de este palo y empezar. Entonces, paulatinamente vemos cómo esos carmelitas empiezan a bajar este río de Usumacinta, colonizar la parte de Candelaria y llegar hasta lo que después marcará la frontera con Guatemala, ¿no? Pero en las cartas consulares eso no lo vamos a encontrar. Solamente vamos a encontrar nombres y apellidos de comerciantes, nombres y apellidos de consignatarios, pero no tenemos, o sea, bueno, por lo menos en Campeche y en 1850, que fue el último año en que se quedaron, no está reflejado esta próxima colonización de la laguna de Términos que va a llegar hasta la frontera de Guatemala. Perdón, no abría mi micro, perdón. Sí, eso me parece muy interesante, sobre todo lo que comentaste, ¿no? Que en las cartas consulares no vamos a encontrar usos y costumbres, nada que tenga que ver con la población local. O sea, estábamos hablando de una población muy específica. Sí, son oficiales, son cartas oficiales. Entonces, eso me parece muy interesante justamente en esta dinámica de lo que luego alimentará esta retórica, porque si bien estas cartas que tú presentas y en general esta relación consular, pues habla de un terreno relativamente pequeño, ¿no? O sea, y que es complicado para habitar, ¿no? O sea, tan así que estos hombres están como viviendo su pequeña odisea, ¿no? En estos espacios y están tratando de resolver, y contrasta justamente con otros escenarios que estaba viviendo la Nueva España, donde había claramente un escenario de riqueza en específica, ¿no? Y me llama mucho la atención porque si volteamos justamente esta dimensión, o sea, esta retórica de la pobreza de Yucatán, si la comparamos con el centro y el occidente de México y el novohispano, pues sí, efectivamente estamos hablando de un territorio carente de cualquier riqueza, ¿no? En esos términos. Pero si lo pensamos en la región integrada del Caribe, estamos hablando de un circuito mucho más complejo y deseable y con una relación no solamente diplomática, sino comercial, de trabajo de colonización de tierras, mucho más complejo, y eso le da otra capa a la lectura de los documentos. O sea, sí, lo que tú llamas estos cónsules improvisados, estos personajes de alguna manera menores porque no recibieron toda la pompa de la diplomacia,
pero que están accionando desde la vida cotidiana estos elementos y están refiriendo justamente y están indicando justamente esas dimensiones. Esta es una tierra muy interesante, sí, con muchísimas cosas, con muchos elementos que eventualmente también se va a volver un pretexto diplomático, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante en ese tono. Creo que Leo quería comentar. Ajá. Bueno, no, nada más voy a ir pasando algunos comentarios que han dejado en las redes. A ver, no sé si me aparecen. Sí. Es que desde aquí del teléfono me da un poquito más de trabajo. Bueno, son comentarios de algunas de las colegas de la MEC, de otras personas que han estado siguiendo la transmisión. Y bueno, con respecto a esto que mencionas de, bueno, como este pretexto que utilizan, ¿no? Como de los terrenos baldíos y tal, pero va a ser un gran pretexto, porque va a ser el mismo pretexto que se va a seguir usando a fines del 19 y principios del 20 en Quintana Roo. O sea, va a ser el pretexto para volverlo un territorio, va a ser el pretexto para concesionarlo, va a ser el pretexto, ¿no? Para todas estas dinámicas que están viendo que han dado resultado en otros lugares, ¿no? Entonces, posiblemente justo es eso, es como, bueno, este discurso ha funcionado en estos otros espacios, pues también acá, ¿no? Entonces, creo que eso es una de las cosas a veces de poder relacionar, ¿no? Como distintos espacios al analizar estos discursos, así, porque vemos que se siguen reproduciendo. Entonces, cuando estaba diciendo esto, yo estaba pensando justo Quintana Roo, así, tal cual, ¿no? Y también, pues, eran maderas, también eran otras riquezas que no son las que normalmente se buscaban, pero eran las que había y las que sin duda se les sacó mucho provecho, ¿no? Entonces, esto es algo muy interesante, ¿no? El tema forestal también durante el siglo XIX y el XX. Sí, y se puede reproducir con cualquier recurso natural, o sea, donde hubo una extracción masiva de recurso, muchas veces estas riquezas se quedaron en las manos de unos cuantos, y la población en general pues era sometida y era una población que quedó en la pobreza, ¿no? Y despojada de sus tierras. Sí, Pascal, no, sí, perdón, tenemos una pregunta de Cintia, que, bueno, dice que ella no tiene Facebook, pero que te está viendo y te gustaría preguntar, nos manda por el chat. Esos usos y costumbres de la población, ¿es posible encontrarlas en otras fuentes que están resguardadas en archivos públicos? Sí, muchas veces las encontramos en los libros de viajeros. Por ejemplo, Charney, Morley, Norman, Stephens, o sea, todos esos viajeros del siglo XIX, Waldeck, los encontramos, o sea, ahí sí hablan, por ejemplo, el chocolate, que les encantaba a los yucatecos tomar chocolate a cada rato, ahí sí vamos a encontrar, y vamos a encontrar también en esos libros de viajeros la relación con los cónsules, porque muchas veces, por ejemplo, Charney habla que fue recibido en Carmen por el cónsul Anizán. Entonces encontramos así los nexos, ¿no? de esos viajeros, pero sí, en las cartas consulares no la encontramos, en los libros de viajeros sí las vamos a encontrar. Algunos van a ser un poquitito más detallados que otros, pero sí, ahí es donde hay que buscar esas fuentes, esta información. Sí, y les comentaba que la diferencia, ¿no? entre, por ejemplo, los cónsules de Francia, que sí eran ellos diplomáticos, profesionales, pagados, funcionarios, entonces ellos debían de hacer un muy buen trabajo, porque la perspectiva era que Campeche fuera un trampolín, y así fue. Por ejemplo, Dauterive, el primero, me parece que se fue después a Caracas. Faramón, después fue el primer embajador en Sydney, en Australia. Y René de Villevec, él había sido muchos años cónsul en México, y de ahí se brincó a Campeche, y él se quería quedar en Campeche, se casó con una rusa, esta rusa no la encuentro por ningún lado, y él, cuando París decide cerrar la legación, dice, no, tengo que regresar a París, tengo que convencer que se quede abierto, porque ahí viene lo bueno, y muere en Veracruz. Y la rusa nunca apareció. Entonces,
Eso es lo padre, porque lo mismo podemos hacer con Campeche, como en cualquier puerto caribeño donde hubo un representante de Francia, que para mí fueron los mejores porque eran funcionarios. Mientras que en los cónsules improvisados, como los llamo, ellos no buscaban un trampolín, ellos que se querían quedar ahí y tener el control, ¿no? Entonces no importaba finalmente si escribía, si mandaba los informes, qué decían en los informes. Los silencios a mí es lo que me llamó la atención. ¿Por qué uno habla de contrabando y corrupción y los demás nada, ¿no? Entonces, también en las fuentes hay que buscar los silencios que también hablan. Eso me parece muy interesante y lo que acabas de comentar de estas transiciones. Yo lo había escuchado para un trabajo, que ya no sé qué pasó con él justamente, pero que varias figuras eclesiásticas, no solamente de carácter diplomático, pero figuras eclesiásticas, utilizaban el Caribe, en las Antillas y la península de Yucatán, como trampolín para hacer carreras eventualmente en otros lados, ¿no? O sea, unos eran obispos, por ejemplo, en Jamaica y eventualmente lograban un obispado, o sea, transitoriamente y eventualmente brincaban a otro espacio, ¿no? A un obispado más grande, ¿no? O sea, y lo mismo veo que también los cónsules, particularmente los franceses, van a tener esta idea de utilizar las Antillas y la península de Yucatán como plataforma de movimiento político y, por ejemplo, también los delimitadores, como el caso, por ejemplo, de Trujillo, que los vamos a encontrar también luego yéndose y consiguiendo gobernaciones en Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica, o sea, en estos espacios. ¿Y por qué crees que entonces la península y las Antillas se volvían como estos trampolines políticos? O sea, porque la península era una tierra, no sé, es una tierra avanzada hacia el Caribe y sus conexiones comerciales eran caribeñas, aparte de Veracruz, claro. Pero cuando tú ves el movimiento marítimo de Yucatán, Cizal, Carmen y Campeche en el siglo XIX, tienen mucha más conexión que hoy en día. Campeche tenía, yo creo que entraba barcos de Nueva Orleans cada tercer día entraba directamente de La Habana, de Móvil, de Pensacola, de Santo Tomás, de Guadalupe, de Martinica. Hoy, ve a Martinica hoy desde Campeche, ¿no? O sea, tienes que ir a México, de México a Estados Unidos, de Miami o regresarte a París para venir o sea, entonces para mí Yucatán formaba parte, más que México, formaba parte del Caribe. Completamente. Porque no tenía, o sea, casi no tenía conexión con el centro de México. Ir a México era complicadísimo. Y La Habana no, aquí está, a un día de viaje de barco. Deberían otra vez establecer esas relaciones. eso es lo que justamente, y eso me parece muy interesante, en cómo, en qué momento, y eso justamente también es algo que me ha movido y me parece muy interesante retomar estos trabajos como los que tú estás haciendo y el equipo con el que has estado trabajando, de recuperar toda esta zona de la península de Yucatán, pero también parte de Centroamérica, de su relación con Guatemala, por ejemplo, y el Caribe. ¿En qué momento, de alguna manera, discursivamente hubo como esta amputación de la península del espacio Caribe, ¿no? O sea, estas dinámicas que tú estás diciendo son súper evidentes en los documentos. O sea, estamos viendo los puertos, estamos viendo las redes de navegación, estamos viendo, exacto, que era mucho más fácil ir a Martinica que ir a la Ciudad de México, definitivamente, ¿no? Pero hoy eso se ve y se percibe como algo prácticamente imposible. Exacto, hay que ir a París para bajar a Martinica, ¿no? O sea, en esta lógica. Y esto fue un proceso gradual en el tiempo, ¿no? En el que se fueron perdiendo estas conexiones y de alguna manera se anexa México
o sea, se anexa la península a México y se le amputa su dimensión caribe, ¿no? Sí. En este proceso, y entonces nos volvimos la excepción de México. O sea, en eso, o sea, y empieza este juego de la excepcionalidad de la península frente a todo este escenario del bloque. ¿En qué momento empiezan como a decaer estas relaciones, no? O sea, sí, yo lo veo con la decadencia del movimiento marítimo de los barcos de vela. Ya la flota de vapor ya costaba, porque el vapor, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un barco de vela y un barco de vapor? Pues el barco de vela a fuerza necesita lastre, necesita un peso, ¿no? Para poder equilibrar. El barco de vapor no, más le tiene peso y más consume. Entonces yo creo que a partir del momento en que hubo este cambio paulatino de bergantines y goeletas a barcos de vapor es cuando empieza a decaer el movimiento marítimo, empieza de hecho a desaparecer los cónsules. Yo creo que en la década de los 20, por lo menos en Campeche y en Carmen, ya no hay ningún cónsul y hoy en día toda la península de Yucatán es donde están las representaciones consulares en Cancún o en Mérida. En Campeche no hay cónsul, ni mucho menos en Carmen. Eso le llama mucho la atención al cónsul. Totalmente, o sea, a mí me parece Zampona, porque dice, no, es que no hay en Campeche. Y eso es muy sintomático, ¿no? Cuando estamos viendo justamente relaciones tan intensas con una circulación tan profunda, ¿no? La doctora Tere nos dice que, bueno, que hay mucho ruido donde se encuentra en este momento, pero nos pone otra pregunta, bueno, un comentario aquí. Dice, es muy interesante ver cómo en este espacio que describes, los cónsules juegan el papel de nodos de una red transatlántica que conectaba los intereses de la metrópoli con las dinámicas de un espacio periférico, en una nación que estaba en construcción, en el caso mexicano, ¿no? Efectivamente. Esa primera parte del siglo XIX es una nación en construcción en todos los sentidos. Las autoridades locales detestaban a esos cónsules, no entendían su papel, no entendían la jurisdicción que tenían, y sí, efectivamente es la palabra, es un país en construcción, esta primera parte del siglo XIX. Se perciben esas cartas. Una pregunta, ¿qué tanto o qué relación pudo haber tenido, ¿no, con este declive del movimiento marítimo? La apertura de Progreso, por supuesto, y este comercio del Enequén, que obviamente ya no va a tener estos vínculos con el Caribe, sino que va a ser un comercio ya más pues capitalista, digamos, ¿no? Estados Unidos, Europa, poco con Cuba en realidad. Y ¿qué productos, digo yo, la verdad es que no lo sé, no es... ¿qué productos se comerciaban o se intercambiaban con el Caribe que van a ir pues, desapareciendo o bajando, o no sé, como cuando ya se entra esta dinámica a finales del siglo XIX? Sí, efectivamente, Progreso, bueno, le quita todo el protagonismo de Sisal, aunque en Europa el Enequén se conoce como Sisal, pero sí, Progreso sí jugó un papel, igual con barcos a vapor, y pues principalmente, ¿qué les interesaba a los yucatecos provenientes del Caribe? El aguardiente, el ron, le llamaban aguardiente isleño, pero era el ron, y ahí sí, sí realmente había sobre todo el habanero, ¿no? Aunque algunos decían que se producía de la misma forma, no, el habanero era. Ya después, a principios del 19, finales del 19 y principio del 20, no me he metido en esa cuestión económica, pero yo creo que el azúcar también podía ser, el tabaco seguía siendo importante. No sé, ahí sí no conozco bien las exportaciones entre el sur de los Estados Unidos y algunas islas caribeñas productoras de tabaco a finales del siglo XIX, pero sí, yo creo que sí, esos eran básicamente por lo menos en el XIX sí es el aguardiente que provenía es lo que más buscaba. Y porque La Habana era un trampolín de los productos españoles y europeos. Pero
Habría que continuar esa investigación, ¿no? Tanto del movimiento marítimo, de la cuestión económica y la cuestión consular en este principio del siglo XX, donde estamos cayendo, o sea, estamos en esta bisagra histórica o sea, más bien de esta colonia decimonónica pasar al siglo XX, a la época moderna. Gracias. No sé si alguna de ustedes tenga algún otro comentario. Si no, pues para ir cerrando esta sesión muy interesante, la verdad es que pues no habíamos tenido, pues sí habíamos tenido temas del Caribe, pero no sobre la península Yucatán o México como parte del Caribe, ¿no? Entonces creo que estas sesiones han sido muy, muy, muy interesantes para pues quienes, bueno, en mi caso que soy de allá, pero pues que no conozco también esta parte de la historia, ¿no? No sé si algún comentario, Ana, María Teresa. Bueno, yo quiero agradecerle muchísimo a las compañeras que están aquí, bueno, a Pascal y a Ivette, que siempre están haciendo un trabajo muy intenso desde Campeche, y por mantener y seguir trabajando con esta línea. Y creo que en esta vuelta de la MEC, o sea, en esta oportunidad que hemos estado trabajando ya desde algunos años, pues es volver a conectarnos justamente con nuestra dimensión Caribe, que fue muy, muy, muy evidente durante mucho tiempo, y en ese sentido creo que la dimos por sentada, y luego nos dimos cuenta de que no todo el mundo veía el Caribe como nosotros, y nos hemos dado otra vez a la idea de retomar esas conexiones, estos elementos, y la importancia, y revalorizar sobre todo la importancia de las historias regionales, ¿no? O sea, y cómo las historias regionales nos permiten, pues no, si bien son un diálogo hacia lo macro de las historias, de las grandes historias de las civilizaciones, también son un puente hacia lo micro que nos permite ver estas particularidades, ¿no? O sea, estos elementos tan específicos que nos muestran pues estas capas, ¿no? En lo personal, a mí me gusta mucho el trabajo que hace Pascal y el grupo de investigación al que ella pertenece, porque es un trabajo muy, muy disciplinado, y eso me parece que es como el ejemplo de cómo un historiador puede llevar el chisme a su mejor culmen, con un trabajo serio, bien estructurado, con una base metodológica muy, muy concreta, y haciéndose preguntas tal vez tan simples al principio como, bueno, ¿a dónde va el dinero? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué hablan de esto? ¿O por qué no hablan de estas cosas, ¿no? Que llevan a un trabajo de largo aliento como el que se ha hecho y que se sigue haciendo en Campeche, justamente desde una combinación de elementos como son los elementos arqueológicos, los documentos, las mismas historias de vida. Creo que eso ha sido muy, muy interesante, y nos permite entender que hay nuevas formas de hacer historia también, ¿no? O sea, y eso nos lleva justamente a la siguiente charla que vamos a tener sobre el uso de la inteligencia artificial. O sea, qué papel juega en medio de todo eso, sobre todo para los que nos formamos e hicimos investigación, ya hacemos investigación de alguna manera a la antigüedad, ¿no? O sea, todavía teniendo el documento, el papel, preguntando, yendo a la fuente, pero cómo trabajar, ¿no? Con esta macrodata que nos permita ver estos movimientos más complejos, ¿no? Que se pueden observar en estos elementos. Y a mí siempre me van a parecer súper interesantes estos personajes menores. Creo que estos personajes menores son los que traen, o lo que les importa la vida, y porque, bueno, también ahí está el verdadero chisme local, ¿no? O sea, en donde se meten en problemas, porque efectivamente tienen intereses locales, ¿no? O sea, se quieren quedar, tienen familia, en dónde está la rusa, o sea, cosas así, ¿no? Que uno se empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasó, no? O sea,
y ya llega un momento en el que dices, bueno, capaz si se la inventó y nunca se casó con una rusa, ¿no? O sea, O sí tengo que yo toda la vida pensé que era soltero y en el elenco digo, chispa, estaba casado y rusa además. Y rusa, exacto. Bueno, ¿ven? O sea, las redes sociales no son las únicas que tienen escándalos. O sea, las redes consulares también las tienen en estos procesos. Muchas gracias a todas entonces, por esta participación. Gracias a ustedes, gracias doctora Leo, gracias Ana, muchas gracias Tere por estar aquí y a todos los demás. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Dejó un mensaje más la doctora María Teresa, que te felicita mucho por la charla nuevamente. Por parte de la Red Iberoamericana de Historiadoras, pues agradecerles muchísimo a quienes están acá y en general a la asociación por aceptar hacer esta colaboración, que la verdad está resultando muy interesante. Y como ya lo mencionamos, nos vemos en 15 días con la siguiente charla, en la que precisamente se va a hablar sobre la relación de el uso, perdón, de la inteligencia artificial para el estudio del Caribe. Entonces, les esperamos en 15 días. Muchísimas gracias y Gracias. Ya